En este primer tutorial vamos a familiarizarnos con el entorno de trabajo de ORCAD. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de simulación. Vamos a acceder a todos los programas, buscamos la carpeta que diga ORCAD 16.0 y entre todas estas opciones escogemos ORCAD Capture Sys. En el cuadro de diálogo que aparece escogemos la opción que viene por defecto, ORCAD Capture. ¿Ok? Y este es el entorno de trabajo de ORCAD. Esta es una ventana que se llama Session Log, que no la vamos a utilizar. Todo dentro de ORCAD se maneja a través de proyectos. Entonces lo primero que hacemos es crear un proyecto. Le damos archivo, nuevo, proyecto. En este campo de texto vamos a escribir el nombre de nuestro proyecto. Entonces para este ejemplo vamos a llamarlo ejemplo 1. Dentro de las cuatro opciones que tenemos acá, vamos a escoger siempre Analog or Mix AD. Esta la vamos a utilizar siempre para nuestras simulaciones. Y en Location vamos a ubicar la carpeta dentro del disco duro de nuestros computadores donde queremos almacenar el proyecto. Para mi caso, pues ya tengo una carpeta definida. Le damos OK. OK. Nos pregunta si queremos crear el proyecto basado en uno existente o un proyecto en blanco. Vamos a escoger siempre un proyecto en blanco y le damos OK. Posterior a ello se nos abre una página, una ventana que es el esquemático. En este caso se llama Page 1. Ese Page 1 le podemos cambiar el nombre. Entonces acá dentro de esta carpeta, dentro de esta ventana, acá tenemos como el administrador de archivos del proyecto. Abrimos con este más, abrimos esquemático 1 y acá donde dice Page 1 le damos clic derecho, cambiar nombre. Entonces vamos a llamarlo ejemplo 1. OK. Dentro de un proyecto podemos hacer todas las simulaciones que queramos. Entonces si tenemos diferentes circuitos, lo que hacemos es clic derecho en Schematic y a crear una nueva página. Vamos a tener una página por cada circuito que queramos simular. Entonces para este caso vamos simplemente a familiarizarnos con el entorno de trabajo y aprender cómo ubicar los elementos dentro de un esquemático. Entonces vamos a utilizar solamente un esquemático, abrimos este ejemplo 1, maximizamos la pantalla y esta que está a la derecha es la barra de herramientas que vamos a utilizar para nuestras simulaciones. Entonces los botones importantes y que más vamos a utilizar son 4. Place Part, que se utiliza para ubicar los componentes, resistencias, capacitores, fuentes, etc. Place Wire se utiliza para ubicar los cables que unen un elemento con otro. PlaceNet Alias va a utilizarse para cambiar el nombre de los nodos en los circuitos. Y Place Ground se utiliza para ubicar la tierra del circuito, que es muy importante para la simulación. Entonces vamos a aprender primero que todo a ubicar elementos. Entonces en Place Part le damos clic. Y por defecto, cuando ustedes recién instalan ORCAD en sus computadores, solamente aparece la librería llamada Design Cache. Ustedes deben agregar las librerías que van a utilizar. Para nuestro caso vamos a utilizar básicamente dos librerías, una que se llama Analog y otra que se llama Source. Si no les aparecen por defecto en esta ventana, en este cuadro, deben darle clic en Add Library, buscar en la carpeta PSpice y dentro de todas las librerías que aparecen, buscar una que se llama Analog. Le dan clic y le dan a abrir. Y repiten el procedimiento para incluir la librería llamada Source. Entonces en Source vamos a tener las fuentes independientes de corriente y de voltaje, mientras que en Analog vamos a tener todos los elementos, resistencias, inductores, capacitores, fuentes dependientes. Entonces vamos a aprender a ubicar las fuentes. Vamos a aprender a ubicar fuentes para corriente directa y fuentes para corriente alterna. Para corriente directa tenemos una fuente de voltaje sería VDC y en la parte inferior derecha pueden ver el símbolo del diagrama esquemático. Este botón que aparece en la parte, este icono que aparece en la parte inferior, en la esquina inferior derecha, si ustedes van a sobre dice PSpice. Si un elemento dice PSpice en este icono, significa que ese elemento puede ser simulado. Le damos OK y tenemos el elemento en el cursor. Podemos ubicar todos los elementos que queramos. Entonces, para dejar de ubicar elementos, tenemos dos opciones: clic derecho en Mode, o si lo prefieren, presionan la tecla Escape. Si coloqué más de una, necesita una sola fuente y ubiqué 3, pues simplemente selecciono las que no quiero y con la tecla Suprimir los eliminamos. Esto es una fuente de voltaje, una fuente independiente de voltaje. Vamos a ubicar una fuente independiente de corriente que sería IDC. Acá tenemos el símbolo, le damos OK y lo ubicamos dentro del esquemático. Escape. Vamos a ubicar ahora fuentes
de corriente. Vamos a ubicar ahora fuentes en AC. Para fuentes de corriente alterna tenemos dos opciones. Entonces, por ejemplo, V sin quiere decir una fuente senoidal de voltaje. Le damos OK y la ubicamos dentro del esquemático. Escape. Y tenemos lo mismo para la corriente. Tendríamos I seno. I sin significa una corriente senoidal, una fuente de corriente senoidal. En el análisis de circuitos de corriente alterna tenemos dos opciones para las fuentes, V sin, I sin, y aparte tenemos VAC e IAC. Entonces, por ejemplo, voltaje de corriente alterna. OK, y lo podemos ubicar. Y también tenemos corriente, fuente de corriente alterna. En un tutorial posterior, para los de corriente alterna, les voy a explicar cuándo se utiliza cuál fuente. Cuándo se utiliza esta senoidal y cuándo se utiliza esta de AC. Vamos a aprender a ubicar ahora los resistores, inductores y capacitores. Damos clic en Place Part, nos ubicamos en la librería Analog y escogemos R. Representa la resistencia, le damos OK y ubicamos tantas resistencias como queramos. Entonces supongamos que queremos una sola, vamos a eliminar estas con la tecla suprimir y aquí tenemos el resistor que lo podemos mover a cualquier parte dentro del esquemático. Vamos a ubicar ahora un inductor, L, OK, y allí tenemos el inductor, escape. Y ahora vamos a ubicar un capacitor. Dentro de la misma librería Analog presionamos la tecla C y acá tenemos nuestro capacitor. Ahora, muy importante, vamos a aprender a encontrar las fuentes dependientes. Como sabemos, hay 4 tipos de fuentes dependientes. En ORCAD, esos 4 tipos de fuentes se encuentran en la librería Analog y están definidas con las letras desde la E hasta la H en orden alfabético. Por ejemplo, la tecla E, esto es una fuente de voltaje que depende de voltaje. Le damos OK y la ubicamos sobre el esquemático. Escape. Vamos a ver ahora una fuente. Esta era E, ubiquemos la F. Esta F es una fuente de corriente que depende de corriente. OK, la ubicamos. Escape. Vamos a ubicar ahora la fuente que representa la letra G. Esa letra G representa una fuente de corriente que depende de voltaje. Damos OK. Escape. Y finalmente la fuente dependiente H, que sería una fuente de voltaje dependiente de corriente. Vamos ahora a acercarnos a dar zoom hacia las fuentes dependientes. Con este botón le hacemos zoom a la región que delimitemos de esta forma. Entonces tenemos, para todas las fuentes dependientes, la fuente se encuentra al lado derecho. Entonces esta es una fuente de voltaje, esto es una fuente de corriente, fuente de voltaje y fuente de corriente. Mientras que las variables de control se encuentran del lado izquierdo. Este es el control de esta fuente, esta es la corriente de control de esta fuente, este es el voltaje de control para esta fuente y esta es la corriente de control para esta fuente. Ahora vamos simplemente a dejar hasta ahí por este tutorial y en tutoriales posteriores veremos cómo interconectar dispositivos, cómo ubicar la tierra y cómo empezar a hacer simulaciones sencillas.